Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Reciban un cordial saludo desde Quito, Ecuador, América del Sur, desde donde están saliendo estos videos. Y no sabemos, como siempre digo, yo no sé, qué estará haciendo Dios con esto y qué alcance irá a tener. Lo más importante es que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y hasta aquí ha corrido. Y esperemos que siga esto, que podamos, que tengamos esta libertad que tenemos ahora de poder hacer estos videos y enviarles a ustedes, que puedan llegar a otros países, porque las cosas se están complicando. Y un día ya no se podrá hacer esto. Esto ya será prohibido. El mundo está cambiando. Las cosas ya no van a ser igual. Pero mientras tengamos esta libertad, tenemos que aprovecharla. Estamos en un país hermoso, donde tenemos libertad de culto, donde no se nos prohíbe leer la Biblia donde nosotros queramos. Compartir la palabra con la gente, predicar en los templos, todas estas son oportunidades que un día se acabarán. Y quizás más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Esto está cambiando. Saben ustedes que yo soy nacido en Colombia, pero más del 50% de mi vida lo he vivido en el Ecuador, y aquí este es mi país. Mientras esté aquí, Ecuador es mi país. El mejor, como les digo, pero está herido, hay problemas, hay muertes, hay dificultades aquí en el país. Ustedes se pueden enterar por medio de las noticias y todo, que estamos en problemas. Y Dios tiene que valerse de algo para sacudirnos y llevarnos a donde Él quiere y hacer las cosas como Él tiene planeado con el Ecuador. Por eso estoy pidiendo, ya se les mandó un informe de que todos los días a las 3 de la tarde se unan en cadena de oración con nosotros a clamar por nuestro país. Yo pido por aquellos países donde esto está llegando, pero hoy los más necesitados somos nosotros. Así que yo les pido que por el Ecuador y nuestro presidente estén orando. Miren las noticias, ustedes se informarán allá y miren las necesidades que hay. Por favor, oremos por aquellos que están en eminencia, los que están en un puesto difícil de gobernar. Pero bien, que el Señor les dé la sabiduría y todo lo que se necesita para seguir adelante. De todos modos, estamos en el mejor. Y queremos ver lo que el Señor va a hacer con todo esto, porque todo, dice en el capítulo 28, en el capítulo 8, versículo 28 de Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y algo bueno tiene que salir de aquí. Así que muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y agradecido por los que hacen transferencias, que a veces, me dijo la tesorera, han hecho algunos depósitos y no sabemos de dónde, ni quién, ni nada, pero el Señor sabe quién está haciendo eso y Dios les pague. Muchas gracias. Nos reunimos para ver un informe económico, cómo estamos, porque hay algunas necesidades. Ya saben, lo de la computadora, una guitarra de la iglesia se fue también. Y vemos que por ahí podemos ir solucionando los problemas, porque Dios ha sido bueno, ha sido fiel con nosotros. Nos da siempre lo que necesitamos y un poquito más. Hoy hablaremos nuevamente del pecado. Esto deberíamos martillarle siempre, porque esto es lo que nos tiene como estamos, los países en crisis, la familia. En todo, el pecado está haciendo estragos. Es increíble cómo está la familia, y eso es lo que ha hecho el pecado. Ya vimos hace 8 días las consecuencias, que es lo peor. El pecado en sí no es el problema, sino las consecuencias, como Acán desobedeció, pecó y complicó a una congregación. Fueron derrotados y murieron 36 hombres y quién sabe cuántas viudas y huérfanos quedaron por el pecado de uno. Y vino el sufrimiento y la ira del Señor y él perdió todo.
su casa, sus animales, todo lo que tenía, su esposa, sus hijitos, sus hijitas, esos niños, todos murieron apedreados y quemados por causa de eso, porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 3, versículo 6, versículo 23. Así que esto es muy serio y yo sí quiero abrirles los ojos porque estamos jugando con fuego cuando estamos con el pecado. Y si son pecados escondidos que no nos van a dejar prosperar, entonces, ¿cómo aspiramos un año próspero? Como hemos venido hablando, pero oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos una vez más a usted. Y gracias porque lo tenemos a usted o usted nos tiene a nosotros. Porque lo necesitamos, Señor, es el único que conoce nuestras vidas, conoce las partes fuertes y débiles de cada persona, Señor. Usted es el que sabe por qué nosotros no tomamos decisiones por usted, por qué no hay la gente que quiere asegurar una salvación, creerle, bautizarse, recibir el Espíritu Santo. Creo que hay pecado escondido que le impide tomar esa decisión, porque niños pasan al frente, se bautizan, no tienen nada, son transparentes, no guardan ni esconden nada. Pero adultos ya tienen su problema, tienen sus pasados y muchas veces no están dispuestos a abandonar el pecado. Prefieren el pecado que a Jesucristo, que ya lo pagó por ellos. Así que ayúdenos a entender que el pecado no es cualquier cosa. Y ese nos está aniquilando y un día nos ganará la batalla de todos modos, Señor. Gracias porque usted ya solucionó ese pecado, ya Cristo murió por nuestros pecados. Somos los responsables de que un inocente haya muerto. Porque si yo no hubiera pecado, él no hubiera muerto. Así que yo soy el responsable de esa muerte y a veces decimos, no le hacemos mal a nadie. Padre, le pido por el Ecuador, usted sabe cómo estamos y sabe por qué estamos así. Porque algún propósito bueno tiene con nosotros. Cosas grandes se verán. Y usted fortalézcanos y ayúdenos y despiértenos a un limpio entendimiento de las cosas que se están dando para que no seamos insensibles y como que eso no nos va a afectar a nosotros. Estamos metidos en el mismo país, en el mismo pueblo, en el mismo polvorín estamos nosotros. Y solo nos queda clamar al Dios del cielo, aquel que puede solucionar esos problemas, aquel que puede entrar a la cárcel donde están los detenidos y secuestrados y secuestradores y todo. Así que le pedimos, Señor, gracia, misericordia y paz para nuestro país aquí, el Ecuador, y nuestro presidente y su gabinete y todos los que están en la cúpula política, los que están rigiendo los destinos de este país. Muchas gracias, Padre, y también pidiéndole que, como siempre, el Espíritu Santo que ha hecho morar en cada creyente, el ser maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 25. Una de las cosas que debemos entender es que hasta que el pecado no lo saquemos, la ira de Dios no se aplacará. Dios se calmó de la ira cuando apedrearon a Cam y a toda su familia. Entonces Dios fue propicio para ellos. Pero Él dijo, mientras no saquen ese pecado, yo no estaré con ustedes y ustedes serán derrotados. Y eso es lo que trae, derrota, calamidad, tristeza, de todo trae. Esto no trae nada bueno, el esconder un pecado. Y tenemos a alguien que está dispuesto a limpiar y quitar nuestros pecados si es que confesamos nuestros pecados. Dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Pero si los confesamos y nos apartamos, como dice en el capítulo 28 de Proverbios, versículo 13, el que encubre o esconde su pecado no prosperará, no le va a ir bien. Miren a Acán cómo le fue por encubrir un pecado, no confesarlo y sacarlo, por desobediente. Así que témale a las consecuencias del pecado.
porque ya vimos eso. Ahora vamos a ver otro caso de pecado también, y va a traer sus consecuencias. Aquí en el capítulo 25 de Números, en el versículo 1 dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Aquí un poquito más atrás vemos que Barak y estos buscaron a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, pero la maldición se convirtió en bendición. Dios no lo quiso maldecir. Pero entonces ahora comenzaron a fornicar, y como dice acá en la Escritura el Señor, hablando en Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 14, hablándole a la iglesia de Pérgamo, dice en el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, como Dios no permitió que lo maldijera, entonces le enseñó, dice: entonces invítenlos y pónganles la carnada para que pequen y se vuelvan idólatras y cometan aquí fornicación y todo lo demás. Si no se puede de una forma, vamos a atacarlos de otra. Entonces, esto va a traer las consecuencias tremendas. Así que, vuelvo a leer el 1. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Esto de Moab en el capítulo 23 de Deuteronomio, creo que el versículo 2. No entraría amonita ni moabita en la congregación de Jehová ni hasta la 10ª generación. Esto no entrarían ahí, dice la palabra de Dios. Pero ve, ahí está. Y aquí vamos a ver que si ellas no entran, otro va y las trae. Porque así somos y así nos ama el Señor. Versículo 2 de Números capítulo 25. Los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y más cuando es un pueblo inclinado hacia la idolatría. Ellos salieron haciendo las mismas cosas que hacían los de Canaán, toda esta gente. Y los dejó Dios para probarles si era que verdaderamente le iban a obedecer. Pero también decía Moisés: yo sé que después de mi partida y todo esto, ya yo sé que están pensando, estos vuelven a la idolatría. Y volvieron, y siempre fue un problema. Versículo 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Dios está airado contra el pecado. Es el enemigo irreconciliable con Dios. Yo pienso en lo que dijo Dios allá en el capítulo 6 de Génesis, versículos 4 y 5 y 6 por ahí. Cuando vio que la maldad del hombre era mucha sobre la tierra, y se arrepintió de haber creado hombres sobre la tierra. Tremendo fue lo que vio Dios ahí, y entonces decidió eliminarlos y mandó el diluvio y todo lo demás. Pero yo pienso, si mira ahora, ¿cómo nos encontrará a nosotros? No hemos mejorado, estamos peor. Entonces yo pienso en lo mismo. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Y cómo estará Dios con nosotros? Porque el pecado hoy está a la orden del día. Es impresionante el pecado. Cómo no hay temor de Dios delante de los ojos de la persona. Se mata a cualquiera por cualquier cosa. Se le roba, se secuestra, hacen y deshacen tremendamente. Estamos en un mundo perverso y maligno, como dijo el apóstol. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Pienso en lo que hablaba Esdras por acá, en el libro de Esdras, en el capítulo 9, donde él habla que el linaje santo se mezcló.
Esdras capítulo 9, versículo 1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Versículo 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Y ahora, por eso le dice, coja a los príncipes. Son los primeros en cometer este pecado y ahórcalos, dice allá. Esdras dice en el versículo 3: y cuando oí esto, rajé mis vestidos, mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían a las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Estos eran hombres que verdaderamente les dolía el pecado. Y no son ellos, pero saben que esto trae las consecuencias para todos. Siempre en las oraciones se involucran ellos. Hemos pecado, te hemos dejado. Yo acabé de leer Esdras, Nehemías, Esther y estoy por Job. Y veo esas oraciones tan distintas a las nuestras. Aquí tratamos, yo no le hago mal a nadie, que no sé qué, pero ellos se metían en el mismo grupo de todos. Impresionantes. Entonces el linaje santo se ha mezclado. Así que el Señor dice: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos, porque Esdras dice, son los primeros en haber cometido este pecado. El Señor sabe quiénes y a quiénes tiene que colgar para que el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Porque hasta que no se saca el pecado, Dios no va a estar tranquilo. Si no lo confesamos y nos apartamos, no alcanzaremos misericordia, no nos va a ir bien, no vamos a prosperar. En el 4 dice: entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Tremendo. Unos llorando por el pecado que hay en Israel, porque a todos les afecta ahí. Es una congregación, es un cuerpo. Y de pronto aparece un israelita con una madianita. Fue a Madián y la trajo. Y como tal vez presentándoles: aquí está mi esposa y todo, mientras el pueblo lloraba, se lamentaba y todo, aparece por acá. Versículo 7. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Pero uno tenía que levantarse y calmar la ira de Dios, porque Dios está enojado. Esto, si no lo hace Fines, no sé si otro lo hubiera hecho, pero si no lo hace, el ardor de la ira de Dios había hecho mortandad entre ellos. Y estas son las cosas que uno a veces no entiende en la palabra. ¿Por qué? Porque de aquí va a salir un caso terrible que a mí siempre me ha llamado la atención. Pero eso lo veremos en otro caso. Entonces uno dice, o me preguntan a mí, ¿por qué el Señor hizo estas cosas terribles, que mató niños, mujeres, mandó matar y todo esto? Pero solo Dios sabe. Y cuando uno se da cuenta de estas cosas, dice, Dios es justo. Él es justo. Él paga a cada uno según sus obras. Así que, imagínense, aparece con una madianita. Fines cogió una lanza y dice el versículo 8,
y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Ya Dios había comenzado aquí la mortandad. Hay pecado y ninguno se levanta para hacer expiación por esto, para detener la ira de Dios. Pero se detuvo la ira de Dios, cesó la mortandad por lo menos en los hijos de Israel, porque mire en el 9, y murieron de aquella mortandad 24,000. Mire lo que hace el pecado. Una pareja que vino acá y el pueblo se había mezclado también y no habían confesado sus pecados, ni se habían apartado ni nada, y todo seguía igual. Entonces vino la ira de Dios. Afortunadamente uno se levantó e hizo expiación, los mató a los dos, los alanceó por el vientre, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por este hombre no los consumió, pero se calmó la ira de Dios, y hasta que no se saca el pecado, Dios no va a estar en paz con nosotros. Él está airado con el impío siempre, es lo que dice la palabra. Y si hemos pecado, no va a estar muy contento con nosotros. Y no es cuestión solamente de confesar, reconocer que yo he pecado, ponerme de acuerdo con Dios, sino apartarme. Porque esa era la costumbre que teníamos antes. Si teníamos pecado, y eso ni siquiera reconocíamos que éramos pecadores, sino por costumbre nos íbamos a confesar, el Padre me perdonaba y salíamos a lo mismo. Pero si no se aparta, no alcanzarán misericordia. En otras palabras, Dios no nos dará lo que necesitamos, sino lo que merecemos. Y cuando Él da lo que merecemos es hasta luego. Así que Fines, llevado de celo, hizo expiación por este pecado y detuvo la mortandad, y no fue consumido el pueblo de Israel, porque Dios está airado con el pecado. Versículo 12. Por tanto diles, he aquí yo establezco, está hablando Dios, yo establezco mi pacto de paz con él, con Fines, el que hizo expiación, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Este detuvo la mortandad. La cuestión no era llorar y toda esa cosa y lamentarse y que está muriendo la gente, sino ¿dónde está la causa de toda esta mortandad? ¿Cuáles son? Estas son las consecuencias que trae esto. Porque el pecado en sí, se unió a otra mujer que no era israelita y la trajo y todo. Y ese no es el problema fueron las consecuencias. Mire, ahorquen los príncipes, y los ahorcaron. Y murieron 24,000 porque la mortandad comenzó, el pecado está y no lo han sacado. ¿Y cuántas veces traeremos nosotros desgracia a nuestras vidas y nuestros hogares por estar en pecados escondidos? Dios no lo va a pasar por alto, es lo que yo veo aquí en estas cosas. Así que a Fines dice, su descendencia tendrá siempre el sacerdocio de Israel, bendecido por haber sacado el pecado. El 14, y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salud, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia de Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos. Ellos los han
entristecido y hecho un mal tremendo a ustedes, ustedes también lo van a hacer con ellos. Y es lo que yo decía, algo terrible, encuentro yo las consecuencias de todo esto, lo que va a pasar después. Versículo 18, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardiles, con que os engañaron en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Así que como ellos los afligieron a ustedes, hostíguenlos y aflíjanlos también. Lo que se siembra se cosecha, y eso va a ser consecuencias de todo el pecado que una pareja hizo acá. O lo que hacían las mujeres invitando a los de Israel y hicieron mezclar el linaje santo, se mezcló y fornicaron y se fueron tras los ídolos y todo esto, y Dios lo tiene muy en cuenta, y esto va a ser para otros problemas más adelante. Pero son las consecuencias. Tengamos cuidado con el pecado. Dios lo que nos manda es que seamos santos como Él es santo, en toda nuestra manera de vivir. Y Él tiene autoridad porque es el único santo que hay. Y nos puede decir, ustedes sean santos como yo. Si son mis hijos, si somos hijos de Dios, debemos ser como Él. Y Él aspira que seamos igual a Él, santos. En toda nuestra manera de vivir, que no andemos en la carne, sino ni satisfacer los deseos de la carne, sino andar en el Espíritu. Que los frutos que estemos produciendo sean los del Espíritu y no la obra de la carne, que sea amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y no que sea la lista de la carne lo que estemos nosotros produciendo. Pero tengamos cuidado. El pecado es pecado y la paga que trae es muerte. Aquí murieron 24,000 aparte de los estos y los que van a morir de Madián también. Nosotros leemos esto y a veces no le prestamos atención, que esas cosas quedaron escritas para nosotros, para que no caigamos en la misma desobediencia que ellos tuvieron acá. Se nos quedó para nosotros como ejemplo, como dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 y para adelante. Cosas buenas y malas, para que aprendamos nosotros las lecciones. Y digo, lo que Dios quiere es bendecirnos siempre, que el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal, de tal modo que lo obedezcamos, sino que nosotros seamos el amo del pecado, no los esclavos. Bien, entonces vemos que hasta que el pecado no sale, no se va a detener la ira de Dios y cesó la mortandad. Y piense, nosotros no vemos mortandad cuando pecamos, pero solo Dios sabe qué cosas estarán pasando en nuestras vidas, en nuestras familias, e irán a pasar porque las consecuencias se viven. Lo que se siembra, se cosecha. Mientras tanto, vamos a bendecir al pueblo de Israel y espero que le tomen en serio esto. Es palabra de Dios y vemos que Dios va a premiar a aquel que saca el pecado como le recompensó a Fines. Su descendencia para siempre tendrá el sacerdocio impresionante. Y eso tiene Dios para los que le obedecen, pero para los que le desobedecemos es castigo. Y quién sabe cuántas cosas vendrán este nuevo año por causa de los pecados que tenemos nosotros ocultos. Confesarlos y apartarlos es la fórmula que da Dios. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman.
Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén, pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Pedimos una bendición especial por el Ecuador y por nuestro presidente Daniel Noboa y su familia, sabiduría para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: Amén. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de tu bondad, Señor. En mi vida yo cantaré de la bondad de Dios.